Hola y bienvenido al proyecto Sistema de Login con envío de correos electrónicos. Y para empezar vamos a necesitar instalar un servidor local. Para aquellos que estén utilizando Windows podrían utilizar Swamp y para descargarlo simplemente ir a la página apachefriends.org y de esa manera descargarlo en sus computadoras. Y para aquellos que estén utilizando Mac existe el servidor llamado MAMP. Entonces para descargarlo simplemente ir a la página mam.info y de esa manera darle clic en la opción Downloads y finalmente poder descargar a dicho servidor. En mi caso estoy utilizando MAMP, entonces dentro de la carpeta hdocs he creado la carpeta php y dentro de esta carpeta he creado a una nueva carpeta la cual va a ser la carpeta de nuestro proyecto y la he llamado login/system y como pueden ver dicha carpeta actualmente se encuentra vacía ya que vamos a empezar desde cero. Asimismo, he abierto a dicha carpeta utilizando mi editor de texto. En mi caso estoy utilizando Sublime Text. Pueden utilizar el editor de texto de su preferencia. Entonces, dicha carpeta se encuentra vacía. Y en primer lugar vamos a crear a un documento haciéndole clic derecho, luego clic en nuevo documento. Y luego lo vamos a guardar con el nombre de index.php. Luego clic en guardar. Bien, ahora voy a crear a varias carpetas, entonces clic derecho en el proyecto, luego clic en nueva carpeta y la primera carpeta se va a llamar CSS. Clic en Enter y como pueden ver acabamos de crear dicha carpeta y dentro de esta carpeta voy a crear a dos documentos. Entonces clic derecho a dicha carpeta y el primer documento se va a llamar style.css. Clic en guardar y dentro de este documento simplemente voy a copiar y pegar todo este código de CSS. Y recuerden que todo este código va a estar disponible en la descripción del video. Continuemos. Ahora vamos a crear a un nuevo documento dentro de la misma carpeta. Entonces clic derecho y le vamos a dar el nombre de css.html. Clic en guardar. Y en este documento simplemente voy a copiar y pegar a las librerías que voy a utilizar. En este caso, como pueden ver, voy a utilizar al documento style.css, el cual es el documento que acabo de crear. Luego también voy a utilizar Bootstrap para darle un mejor estilo. Asimismo voy a utilizar código de jQuery y finalmente voy a utilizar la librería FontAwesome para los iconos. Ahora voy a crear a otra carpeta, entonces clic derecho en el proyecto, luego clic en nueva carpeta y dicha carpeta se va a llamar JS. Y dentro de esta carpeta voy a crear un documento, clic derecho, clic en nuevo documento y dicho documento se va a llamar index.js. Clic en guardar. Y dentro de este documento voy a copiar y pegar este código de jQuery. Pueden utilizar JavaScript puro, pero por simplicidad yo he optado por utilizar jQuery. Y básicamente este código nos dice que cada vez que el usuario le dé clic a un botón, ¿qué es lo que debe pasar? En primer lugar debemos analizar el texto del botón y si es que el botón dice crear cuenta, ¿qué es lo que debemos ver? Debemos ocultar la forma del login para de esa manera poder mostrar a la forma o formulario de crear cuenta. De otro modo, lo que debe pasar es lo siguiente. Básicamente debemos mostrar al formulario login y debemos ocultar al formulario de registración. Y para aquellos que estén interesados en aprender jQuery de lo básico a nivel avanzado, tenemos un curso completo de jQuery. Continuemos. Ahora voy a crear a una nueva carpeta para poder escribir el código que va a crear a nuestra base de datos. Entonces clic derecho en el proyecto, luego clic en nueva carpeta y esta carpeta se va a llamar SQL. Y dentro de esta carpeta voy a crear a un nuevo documento, el cual lo voy a llamar inventorio.sql. Clic en guardar. Y dentro de este documento voy a copiar y pegar este código, el cual va a crear a nuestra base de datos. Es decir, que la base de datos se va a llamar inventario y la tabla que vamos a utilizar se va a llamar usuarios. Y dentro de esta tabla vamos a tener a varias columnas. La columna para el ID, para el nombre, apellido, correo, el password, un número de hash, y la columna activo y todo esto lo vamos a ver en breves momentos. Ahora dentro del documento index.php vamos a crear un documento de HTML. Entonces simplemente escribimos código de HTML de esta manera y el título de la aplicación se va a llamar login/crear cuenta. Luego debajo del título vamos a utilizar etiquetas de PHP. Y en este espacio de aquí vamos a importar a todas las librerías que vamos a utilizar. Entonces simplemente podríamos escribir include seguido de la carpeta donde se encuentra dicho documento, es decir, css/css.html. Ahora dentro de las etiquetas de body vamos a utilizar las etiquetas de div para de esa manera poder utilizar una clase la cual se va a llamar container. Y dentro de estas etiquetas vamos a utilizar a otra clase llamada panel body. Luego en este espacio vamos a crear a otro div utilizando la clase row.
Luego vamos a utilizar otro div para poder utilizar a la clase form, la cual se encuentra en nuestro código de CSS. Luego vamos a crear otro div para poder utilizar a la clase panel heading. Luego volvemos a utilizar a la clase row. Y en este espacio de aquí vamos a crear a los botones para login y para crear cuenta. Entonces para ello vamos a utilizar a una lista y le vamos a dar una clase la cual se va a llamar botones diagonal principales. Luego en este espacio de aquí vamos a crear a un elemento de la lista. Luego vamos a utilizar las etiquetas de link. Y como valor del atributo href vamos a escribir símbolo de número seguido de la palabra login. Y dicho link va a llevar el texto de login. Asimismo le vamos a dar una clase al elemento li. Y dicha clase se va a llamar tab. Y también le vamos a dar otra clase llamada active. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido. Es decir, que utilizamos la etiqueta li, luego la etiqueta de link. Y el valor del atributo href podría ser símbolo de número sign up. Ahora dicho elemento va a llevar el texto que va a decir crear cuenta. Luego también le vamos a dar una clase al elemento li. Entonces la clase que le vamos a dar simplemente va a ser tab. Y de esa manera el elemento, o mejor dicho el botón que va a ser seleccionado por defecto, va a ser el botón login. Continuemos. Luego afuera del div con la clase panel heading, es decir en este espacio de aquí, vamos a utilizar las etiquetas de form. Y el valor del atributo action va a ser el documento index.php. Luego utilizamos el atributo método, el cual va a ser igual a post. Luego vamos a utilizar la clase, la cual se va a llamar form-login. Luego vamos a utilizar el atributo style para poder mostrar a este formulario. Entonces escribimos la propiedad display, cuyo valor va a ser block. Luego vamos a utilizar a la etiqueta input para poder escribir el correo electrónico. Es decir, que el valor del atributo type va a ser email. Luego vamos a utilizar a la clase de Bootstrap llamada form-control. Luego el atributo placeholder, el cual va a mostrar el texto que va a decir correo. Luego vamos a utilizar el atributo name, cuyo valor va a ser email. Luego vamos a utilizar los atributos de HTML5. El primero se llama required y el otro se llama out of focus, para de esa manera tener un enfoque con el elemento y poder validarlo. Luego debajo vamos a volver a utilizar la etiqueta de input, pero en este caso el valor del atributo type va a ser password. Luego la clase que vamos a utilizar va a ser la clase form-control. Luego también el atributo placeholder, cuyo valor va a ser contraseña. Luego el atributo name, cuyo valor va a ser password. Y finalmente utilizamos el atributo de HTML5 llamado required. Ahora debajo vamos a crear un botón utilizando las etiquetas de botón. Y dicho botón va a decir ingresar. Asimismo le vamos a dar dos clases a este botón. La primera clase se va a llamar botón y la otra clase se va a llamar botón diagonal block. Y recuerden que todas estas clases están definidas en el documento style.css. Luego vamos a utilizar el atributo name, cuyo valor va a decir login. Luego debajo vamos a utilizar las etiquetas de div conjuntamente con la clase que se llama form-group. Y luego vamos a utilizar a otro div para de esa manera utilizar la clase row. Luego volvemos a utilizar las etiquetas de div para que finalmente utilicemos la etiqueta de link en caso que el usuario olvidó su contraseña. Y en ese caso le vamos a preguntar al usuario, ¿olvidaste tu contraseña? Y de esa manera si el usuario le da clic a este link, ¿qué es lo que debe pasar? Lo debemos redireccionar a un documento. En este caso el documento se va a llamar forgot.php. Es decir, que si el usuario olvidó su contraseña, le debemos enviar un correo electrónico. Y la definición, o mejor dicho, el código de forgot.php lo vamos a escribir más adelante. Continuemos. Ahora, fuera de la etiqueta de form, vamos a crear a otro formulario. Entonces, volvemos a utilizar las etiquetas de form. En este caso, también el valor del atributo action va a ser el documento index.php. Luego, el método también va a ser igual a post. Luego, la clase que vamos a utilizar para este elemento se va a llamar form-create. Luego le vamos a dar un estilo utilizando el atributo de style. Entonces escribimos display igual a none, para de esa manera ocultar al formulario. Luego debajo vamos a utilizar a las etiquetas de input. Asimismo el atributo placeholder, el cual va a decir nombre. Luego vamos a utilizar la clase form-control. Luego también podríamos utilizar el atributo autocomplete, cuyo valor va a ser off. Y luego le vamos a dar el atributo de name, cuyo valor va a ser nombre. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido para poder permitirle al usuario que ingrese su apellido, es decir, que el valor del atributo placeholder va a decir apellido. Luego la clase va a ser form-control.
Asimismo podríamos utilizar el atributo autocomplete igual a off. Luego el atributo name, cuyo valor va a ser apellido. Luego, para requerir, o mejor dicho, validar al formulario, podríamos utilizar el atributo require. Lo mismo hacemos para el apellido. Luego debajo vamos a crear una caja con el mismo elemento, pero en este caso vamos a escribir el correo, es decir, que el valor del atributo type va a ser email. Luego el valor del atributo placeholder va a decir correo. Luego vamos a utilizar la misma clase form control. Asimismo el atributo autocomplete. Y luego el atributo name, cuyo valor va a ser email. Luego debajo vamos a crear una cajita para ingresar el password. Entonces el valor del atributo type va a ser password. Luego escribimos el atributo placeholder, el cual va a decir contraseña. Luego utilizamos la clase form control, el atributo autocomplete y luego el atributo name, cuyo valor va a decir password. Luego debajo vamos a crear un botón, el cual va a decir registrarse. Y el valor del atributo type va a decir submit. Luego le vamos a dar una clase y la primera clase va a ser botón y la segunda clase va a ser botón-block. Y también le vamos a dar el atributo name, cuyo valor va a ser registrar. Y de esa manera habremos creado los dos formularios para ingresar a nuestra cuenta y para poder registrar a un usuario nuevo. Ahora en la parte de abajo, es decir, en este espacio de aquí, vamos a utilizar las etiquetas de script y de esa manera tener una referencia al documento externo que hemos creado. Y recuerden que dicho documento externo se encuentra en la carpeta js-index.js. Ahora en el texto que dice crear cuenta, simplemente debemos utilizar la C minúscula para de esa manera poder utilizar nuestro código de JavaScript, es decir, que vamos a verificar este texto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En primer lugar nos vamos a ir al navegador y como pueden ver, estamos escribiendo localhost seguido del número de puertos, seguido del nombre de la carpeta, la cual es PHP, seguido del nombre del proyecto, el cual es login-system, seguido del nombre del documento el cual estamos utilizando, es decir, el documento index.php. Entonces finalmente recargamos la pantalla y como pueden ver tenemos al formulario para poder ingresar a nuestra cuenta, asimismo para poder registrarnos con nuestro nombre, apellido, correo y contraseña. Ahora para poder darle un icono a estos campos de correo y contraseña vamos a ir a la página phonawesome.com/cheat sheet y de esa manera utilizar estos números hexadecimales y de esa manera escoger el icono de nuestra preferencia. En mi caso yo ya tengo el código, entonces si regresamos al documento index.php y nos enfocamos en los campos para el correo y para la clave, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, como valor del atributo placeholder, vamos a escribir el número hexadecimal. Es decir, que voy a copiar y pegar este código. Y en el espacio de aquí rápidamente voy a corregir el atributo name. Ahora, para que este código funcione, voy a copiar y pegar el atributo style de esta manera. Es decir, que vamos a utilizar a la propiedad fontFamily, cuyo valor va a decir fontAwesome. Y de esa manera vamos a poder ver el icono en la pantalla. Luego también voy a copiar y pegar este otro código hexadecimal. Y también voy a copiar este código para pegarlo en la parte de abajo, es decir, en este espacio de aquí. Y de esa manera debemos ver los iconos en la pantalla. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver a dichos iconos. Entonces recuerden que todo este código de CSS, JavaScript, HTML va a estar disponible en la descripción del video. O si no, simplemente ir a la página github.com/código mentor/login system y de esa manera poder acceder a todo este código.